Good evening and welcome. Thank you for coming. Hola, vamos a comenzar. Bienvenidos y gracias por asistir. My name is Andrea Rechek, and I'm the Director of Programs at the Albany Public Schools Foundation. We also have Jordan Parrish, who's our Marketing and Events Coordinator. She'll be recording this evening so that anyone who isn't able to be here can find it later. Tenemos a Andrea Rechek. quien es la directora del programa de la Fundación de las Escuelas Públicas de Albany. También tenemos a Jordan Parrish, quien va a estar, quien trabaja con las publicaciones para las redes sociales. Entonces va a estar grabando por si alguna familia no pudo asistir, pueden mirar el video. If you'd like to introduce yourself. Y yo soy Nancy León, trabajo para el Centro de Bienvenida y voy a estar apoyando con la interpretación para el día de hoy. I'd like to thank Nancy for being here, the Welcome Center, South Albany High School, and Jamasi for helping us with this event today. Queremos agradecer a Nancy, el Centro de Bienvenida, a la preparatoria South Albany High School y luego también a Jamasi que está apoyando con el evento. So the Albany Public Schools Foundation is a nonprofit organization here in Albany, and our mission is supporting the students and the public schools here in Albany. La Fundación de las Escuelas Públicas de Albany es una organización que apoya a las escuelas públicas, entonces para ciertos programas o eventos ellos pueden coordinar los eventos que tienen. And we're here, of course, tonight to talk about scholarships. This year we'll be awarding 141 scholarships worth $230,000. Y el día de hoy estamos aquí para hablar acerca de las becas. Tienen 141 becas esta primavera y el valor de las becas son 230,000 en el valor de las becas que tienen. So our scholarships are open to all graduating seniors from AOS, South Albany, and West Albany High School. All seniors are eligible to apply. Las becas están disponibles para todos los estudiantes de la preparatoria, ya sea la preparatoria South Albany High School, West Albany High School y también Albany Options. And we really have a scholarship for everyone. Our scholarships can be used for any accredited program. So that could be a four-year college, community college, a trade school, any accredited program. Y estas becas tienen becas para realmente todos los estudiantes. También tiene que ser un programa, ya sea como en un colegio comunitario, la universidad o también un programa de oficios. Tiene que usar este dinero hacia uno de esos programas o la universidad o el colegio. And we have some scholarships that ask for your GPA, some that are based on financial need, some based on what you want to study. So there really is a wide variety of opportunities available. Tienen bastantes becas y tienen diferente categoría, entonces puede ser basado en el promedio de las calificaciones, también en los ingresos de la casa o en cierto estudio que están interesados, entonces tienen una gran variedad de oportunidades de las becas. So some important dates to keep in mind. Applications are open now and they close on March 15th. So students have about a month to get their applications completed. Algunas fechas importantes, las becas la solicitud se abrió el 16 de febrero, entonces les da aproximadamente un mes para que puedan completar su solicitud de las becas. Then during the month of April, our scholarship committee meets to read all of the applications and recommend the winners. And then in May, our board of directors approves that list of scholarship winners. Ya en abril, el comité va a evaluar las solicitudes que recibieron. En mayo, la mesa directiva va a aprobar la lista de los ganadores y van a anunciar quién ganó. So then we announce the winner at each high school senior award ceremony, which is in late May or early June, depending on which high school. Ya después van a anunciar los ganadores durante un evento que tiene cada preparatoria, ya sea finales de
de mayo o a principios de junio. Cada preparatoria tiene su ceremonia en diferentes fechas. So for then every student who receives a scholarship, they will fill out an acceptance form where they tell us which school or program they're really going to go to. And that will be due on July 15th. So they'll get a link to fill out that form online. Ya cuando los estudiantes ganan una beca, tienen hasta el 15 de julio para anunciarles o comentarles a qué universidad o colegio van a ir, y así para que puedan enviar ese dinero a cierto programa o cierto lugar donde van a asistir. And then in August, we send the check to the college or trade school. So we don't give the money directly to the student, it goes to their college or trade school program. Y ya en agosto, a principios de agosto, es cuando la fundación va a enviar los cheques de las becas al colegio o a la universidad donde van a asistir. No les dan el dinero directamente a los estudiantes, sino lo van a enviar al lugar donde ellos comentaron que van a ir. So a little bit about the application. The application is online and you can get there from our website. From the homepage, it's under what we do and then scholarships. ¿Y cómo pueden tener acceso a la solicitud? Va a estar en la página web de la fundación. Pueden ir a la página, van a encontrar la sección que dice What We Do, que es qué es lo que hacen, y ya van a encontrar el enlace que dice Scholarships, que serán las becas. And then on the scholarships page, you can click the apply button or click on the name of your school, and that will take you to the application portal. Ya cuando estén en la página web, van a ver, tienen dos opciones. Pueden seleccionar la primera opción, que es el que dice Scholarship Portal, o también pueden seleccionar la preparatoria donde están asistiendo y ahí también podrán tener acceso a las becas o al portal que tienen en línea. So the student will register for an account online. It's very important that they do not use their student email address. Use an address that you'll be able to access after you graduate, because if you get a scholarship, we will need to be contacting you after graduation. So be sure to use a permanent email address. Los estudiantes van a crear una cuenta con la página para poder tener acceso a las becas. Y es muy importante que ellos puedan usar una cuenta de correo electrónico que sea personal. A veces les dan uno de parte de la escuela, pero si lo usan y ganan una beca, entonces no van a tener acceso a comunicarse con ellos a través de esa cuenta de correo electrónico. Entonces es importante que usen una cuenta personal, así para que puedan seguir comunicándose. So the application has several sections. We use a universal application where all students answer the same questions, and then the software uses those answers to show you which scholarships you're eligible for. Ya cuando llegan cuando inician sesión en la página web, van a hacerles varias preguntas a los estudiantes. Todos los estudiantes tienen que contestar las preguntas, y así para ver para qué becas son elegibles. So we ask basic information like the student's GPA, what do you want to major in, where do you want to go to school, that type of basic information. Ahí las preguntas van a ser basadas como en el promedio de sus calificaciones, en qué programa se quieren especializar o qué quieren estudiar, y preguntas de ese tipo. Then there are some short answer questions. This one example is about what the student wants to study, what their career goals are. También hay algunas preguntas que tienen que contestar como en un párrafo o ciertos párrafos diciendo, por ejemplo, qué es lo que quieren estudiar y por qué, y cuáles son sus metas. So these questions are very important. The answer doesn't have to be very long, 1 to 2 paragraphs, but this is the only chance that the student has to tell us why we should pick them for that scholarship. Y estas preguntas son muy importantes porque se les va a hacer la pregunta, pueden contestar con un párrafo o dos párrafos diciendo por qué
deberían de seleccionar a este estudiante y será la única oportunidad que ellos tendrán para explicarles el por qué ellos deben ganar esa beca. So it's really important that the student really takes some time to think about what they want to say for each of these questions, because again, this is the only time that our scholarship committee, this is the only way they have to get to know you and why they should pick you and not somebody else. Como comentó, es muy importante tomar su tiempo con estas preguntas, explicar el por qué ellos deben ganar a comparación de otro estudiante y será la única oportunidad que el comité podrá leer y conocer un poco más al estudiante y para que les puedan los estudiantes explicar por qué ellos deben ganar. Then we ask about financial information to determine financial need. And this is just an estimate. So you don't need to upload tax returns or any kind of documentation. This is the student's best guess as to what money they will have to help pay for school and how much school is going to cost. También se van a hacer algunas preguntas sobre los ingresos, por ejemplo, los ingresos aproximados. No se va a necesitar algún formulario de los impuestos que tengan que entregar. Es solamente los ingresos aproximados para ver más o menos cuánto están ganando en casa y cuánto se va a gastar en la universidad o los estudios. Y así más o menos podrán ver qué necesidad tienen financiera. And we know that when the student fills this out now, between now and June, their plans might change. They may go to a different school than they thought, or maybe they thought they were going to have a part-time job and that didn't work out. So we know that you may not know for sure, but just give us your best guess as to what those numbers will be. Y al estar contestando las preguntas, ellos entienden que ahorita es febrero y quizás ya cuando sea junio o julio los intereses vayan a cambiar o tengan otros planes. Entonces, si pueden contestar las preguntas lo mejor que puedan y así para darse ellos una idea de su situación. Then finally, the student will need to submit their transcript and a letter of recommendation. This is the transcript request field, and they'll do that directly through the application itself. Y luego también al final van a los estudiantes a entregar el certificado de estudios que tiene sus calificaciones y también van a entregar el certificado de estudios y tiene instrucciones de cómo podrán hacer eso. And for the transcript, the email address to request it is in the application, so that's very easy. Just copy and paste. Para solicitar el certificado de estudios, tienen las instrucciones, les da el correo electrónico, así que pueden copiarlo mientras están enviando o cuando están pidiendo el certificado de estudios. Entonces es muy fácil porque ya lo tienen aquí para los estudiantes. For the letter of recommendation, the student can ask whoever they want. It could be a coach, the teacher of their favorite class, the choir director, somebody, but it's very important that it's someone who really knows the student and can talk about their strengths and their skills. Para la carta de recomendación, va a ser otra cosa que se les va a pedir a los estudiantes. Es muy importante que ellos se la pidan a alguien, por ejemplo, como un maestro, algún entrenador de deportes o alguien que realmente los conozca, porque también allí podrán explicar el por qué el estudiante debe ganar cierta beca. So once all of those sections are complete, then the student will hit submit to submit all of those answers for that universal application. Ya cuando estén contestadas todas las preguntas y hayan entregado los documentos, es cuando los estudiantes podrán entregar su solicitud y van a seleccionar Submit para poder ver a qué becas califican. So based on those answers, the software will show the student everything that they're eligible for. Most of our scholarships
don't ask for any additional information beyond what they will have already submitted in that universal application. Ya cuando los estudiantes entregan su solicitud, el sistema les va a dar una lista de becas a las que ellos califican basado en las preguntas que contestaron. Y muchas de las becas no piden más información adicional aparte de lo que ya contestaron. But we have a few scholarships that do have either an additional short answer question, or we have an art scholarship that asks the student to upload pieces from their portfolio. So there are a few scholarships that the student will need to do an additional question beyond just those in the universal application. Ahí sí tienen pocas becas que sí les va a pedir un poco más de información. Por ejemplo, hay una beca que les va a pedir que escriban como un párrafo o 2 párrafos explicando un poco más el por qué o tendrán una pregunta que tienen que contestar. También hay una beca de arte que tienen que los estudiantes entregar su arte y pueden subir fotos para que puedan más o menos evaluar qué tal está su arte. So before you hit submit on that universal application, be sure that everything is complete and the way that you want it, because after you hit submit, you can't go back and change it. Entonces, antes de que los estudiantes seleccionen Submit o entreguen su solicitud, asegúrense que todo está completo, las preguntas hayan respondido a las respuestas, a las preguntas, digo, porque después de que ya entregan su solicitud, ya no van a poder regresar y hacer cambios. So once you hit submit, you'll see a list of everything that you're eligible for. That list will be at the top. Then if there are any scholarships that need extra information, those will be listed separately at the bottom. Entonces, ya después de que entregan su solicitud, el sistema les va a dar una lista, como pueden ver en la parte de arriba. Les va a dar una lista de las becas que ellos califican y luego si alguna beca les está pidiendo información adicional, va a estar en la parte de abajo y allí podrán ver si necesitan contestar alguna otra cosa o entregar algún otro documento. And so if a scholarship doesn't need any extra information, that application is already submitted. That's all done. For the ones that do need extra information, then you can click continue to see those additional questions. Para las becas que no necesitan entregar alguna otra información, ya va a estar completa la solicitud. Para las becas que sí necesitan entregar alguna otra pregunta o documento, van a poder seleccionar el botón que dice Continue o Continuar y allí podrán contestar las preguntas o entregar lo que se les pide. So if there is an additional question, you'll see what that is. The student can fill it out and then hit submit, and then they have now applied for that individual scholarship as well. Y como pueden ver en esta página, va a ser las preguntas adicionales si es que se les pide. Ya podrán contestar y ver cuáles son las preguntas o qué es lo que se les pide. Y después de allí pueden seleccionar Submit, que va a entregar la solicitud por completo y ya va a estar completa su solicitud para esas becas específicas. Okay, so a few general tips and advice. Tenemos algunos consejos y recomendaciones. So the first one is the most important, that is to plan ahead. El primero va a ser que puedan planificar con anticipación. So as I mentioned, the student will need a transcript and a letter of recommendation. And those take some time for the person you ask to get those ready and submit them. Por ejemplo, comentó que se va a necesitar la carta de recomendación y también el certificado de estudios. Y ambos documentos a veces se requiere pedir con tiempo, especialmente si se les va a pedir a una persona que les escriba una carta, se necesita pedir con tiempo. And especially for the transcript, if they get 100 requests and it's the very last day, they may not have time to do yours, and then your application is incomplete. So be sure to ask for those well ahead of the deadline. Por ejemplo, con el certificado de estudios,
Si la oficina está recibiendo varios pedidos para el certificado de estudios y es el último día de la aplicación, a veces quizás no les dé tiempo, entonces es importante pedirlos con tiempo para que puedan entregar sus documentos y todo para la aplicación. And the application, you can start it and save and come back to it. So I recommend everyone, as soon as you start the application, request that transcript and letter of recommendation right away. Don't wait until you finish the whole thing. Request them first. Y se recomienda que cuando los estudiantes vayan a crear su cuenta con el programa de becas, que ya cuando comiencen o vayan a crear su cuenta, que pidan su carta de recomendación y certificado de estudios, será la primera cosa que piden, porque así les dará tiempo para completar lo demás y ya también para que puedan recibir eso con tiempo. So the second recommendation is related to that one, which is to be sure to allow yourself enough time. También el segundo consejo, que más o menos es similar al primero, es darse suficiente tiempo para completar la solicitud. So the application isn't hard. It isn't even particularly long, but it does take a little bit of time, especially for those short answer questions. Y la solicitud no es difícil, pero sí hay varias preguntas que está preguntando especialmente para las que tienen que escribir un poco más información. Y es importante tener suficiente tiempo para poder completar la solicitud completa. And then finally, please do ask for help if you have questions. There are people who would love to help you complete your application and be as successful as possible. Y luego, por último, sería pedir ayuda y consejos. Hay muchos maestros o ciertas personas que están dispuestos para ayudar. Entonces, si el estudiante tiene alguna pregunta o está inseguro, es importante pedir ayuda y consejos. You're welcome to reach out to me at the foundation, also your counselor at school, the Career Center. We're all more than happy to help answer your questions. Si están necesitando ayuda, pueden mandarle algún correo electrónico a la señora Andrea, también alguien en la fundación o alguien en la preparatoria como los consejeros o en el centro de carreras también. Are there any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? I know is my son has like 2 years ago that they se graduaron. Oh, he graduated? Yeah, sí, claro. 2 years ago. But I bring to but I don't remember very well because my son. But the question is because I want to focus about. Para la aplicación, te voy a decir en español. Para la aplicación es de un solo golpe que lo van a tener que terminar o tiene para estar regresando mañana la termina. Puede uno hacerle por pausas, queda guardado, save. So for the application, are they able to start it and then save and come back to it another day, or do they have to complete it all at once? No, you can start it, save it, and come back as many times as you want up until the deadline. Just remember that once you hit submit, then you can't go back and change it anymore. But up until then, yes, you can. Entonces, sí, los estudiantes pueden crear su cuenta, después continuar otro día. Entonces, pueden hacer esto varias veces hasta que ya es la fecha límite. Y también ya después de que seleccionen el botón Submit o entregar, es cuando ya no pueden hacer cambios. Pero antes, con tal de que no seleccionen ese botón, sí podrán aguardar su información y regresar otro día para completar más. Para lo del transcript sabemos que todavía no está
no importa que los transcripts se manden. So for the transcripts, they realize that they're still not done with the semester, so it'll be incomplete. Is that okay to submit it that way? That's fine. Yeah, an unofficial transcript is fine. Okay. Yeah. Sí, sí está bien entregarlo, aunque los estudiantes no tengan todas sus clases completas, como todavía falta tiempo para salir de la escuela, entonces está bien entregarlo así como está. Entonces, el transcript más la carta de recomendación es como de sacarles, como escanearlas y se tiene que pegar en la aplicación, o la escuela se encarga de mandar la carta y el transcript. So for the documents like the transcript and the letter of recommendation, will the students have to scan those documents and submit them, or will the school send it directly to? No, the school will send it directly. Yeah. And for the letter of recommendation, would that be? It's the same. Yeah. Same? Yeah. The student will request it through the application. The person will get an automated email with a link, and then they'll upload it directly into the system. And if there is a problem, which there sometimes are, you can email me and I can upload it manually if sometimes there are issues. Entonces, para la carta de recomendación y el certificado de estudios, ellos pueden pedirlo a través de la página web y allí les va a enviar directamente a las escuelas o a la persona que se le está pidiendo un correo electrónico y ya ellos pueden subirlo de su parte de ellos. Los estudiantes no tienen que hacer nada. A veces sí hay problemas con subir los documentos y ya le pueden enviar un correo electrónico y ella podrá subir los documentos si hay algún problema. Yeah. It automatically saves. Or there's also a save button you can click too, but it automatically saves. Yeah. Correct. Well, if it doesn't need any extra information, you're done. And you'll see. There we go. So when you see the full list here, anything that isn't down here, you're done. It's just the ones here that need something extra that you'll have to click continue to do the extra question. Can I say those? Okay. Entonces, dos preguntas que se hicieron. La primera es si están completando la información en la página web, si automáticamente aguarda esa información, y la respuesta es que sí. Automáticamente el sistema va guardando esa información y los estudiantes no se tienen que preocupar de que se pierda la información que ya completaron. Y luego la segunda pregunta es si ya seleccionan el botón Submit o completar, si ya sería todo de parte de la solicitud. Ahí la respuesta es que sí. Les va a dar una lista, como en la parte de arriba son las becas que ya, para las becas que ellos son elegibles y ya no tienen que hacer nada más. La parte de abajo, como ven, hay dos becas. Para esas dos sí tendrían que llenar más información, pero les va a dar una lista y les va a explicar si necesitan completar alguna otra información. And when you log back in, you'll see on your main dashboard everything you're eligible for. And if it says view, that means it's submitted, you're done. And if it says edit, that's how you know that one still needs more information. Y si los estudiantes cierran la sesión en la página web y después vuelven a ingresar y miran en la parte de arriba que dice View, que sería ver, entonces significa que ya completaron la solicitud y no tienen que hacer alguna otra cosa. Si pueden mirar un botón que dice Edit o Editar, entonces sí tienen que completar alguna otra información y no está completa. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta era que era una aplicación. O si tiene dos estudiantes. So if
there are 2 students at home that will be graduating, will they each have to complete an application, or does one qualify for both? No, they should each do their own. Yeah. Entonces, cada estudiante va a tener que completar su solicitud separada. Also, another question no one asked but often comes up is whether a student can receive more than one scholarship. And yes, you can receive more than one. Otra pregunta que se hace, que es muy común, es que si los estudiantes pueden recibir más de una beca. La respuesta es que sí, pueden recibir para las que califiquen, y si se les da la beca, puede ser más de una. ¿Puede ser más de una beca con la misma aplicación o aplicando aparte? So it'll be, they can win more than one scholarship with the same application? Yes. Okay. Sí, con la misma aplicación. Yeah, so anything that they're eligible for, they could potentially win any of those. Por ejemplo, como ven la lista, digamos, si hay como 10 becas para las que califican, entonces hay la posibilidad de que se las puedan ganar todas o algunas de las que están allí. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Well, if you think of any other questions, feel free to reach out. If you need Spanish language assistance, I will get assistance. Si necesitan o se les ocurre otra pregunta, aquí tenemos la información de contacto. También si necesitan apoyo en español, pueden llamar al centro de bienvenida o a mí. Y aquí está la información. Also, we'll be posting the video on our YouTube channel. We'll be sharing the link so that if you want to watch it again, or if you know of someone who couldn't make it, that they can also get the information. También un recordatorio que la sesión de hoy fue grabada, entonces si hay alguna información que no recordaron y quieren volver a verla, o conocen a alguien que no pudo ver el video o pudo estar aquí, vamos a tener un enlace en la página web o también en Facebook. Entonces nosotros vamos a compartir esa información. All right, we have a brief survey if you wouldn't mind filling that out. Please take cookies. We also have flyers back there with a QR code that goes right to the application. You're welcome to take those as well. También aquí tenemos un enlace que los va a llevar a la aplicación, y también por favor lleven galletas, y también en la mesa de atrás hay un formulario donde tiene el enlace para las aplicaciones también. And thank you all again very much for coming. ¿Sí? Y gracias a todos por venir.